la primera en llegar, la última en irme. Con los años, esa se había convertido en mi identidad en Mason Tech. Yo era la mujer detrás del telón, asegurándome de que todo funcionara mientras los demás todavía tomaban su latte matutino o ya estaban guardando sus cosas a las 5 en punto. No me molestaba el trabajo. No exactamente. Lo que me molestaba era ser invisible. Mi nombre aparecía en comunicados de prensa, aunque yo había diseñado el sistema desde cero. Los clientes elogiaban el producto de Mason Tech como si Ryan Mason lo hubiera construido línea por línea en la oscuridad. Pero había sido yo, noches enteras depurando errores, fines de semana reescribiendo código descuidado que los desarrolladores junior habían soltado a la carrera por presión. Mi puesto decía, ingeniera de software senior, pero yo hacía mucho más que programar. Orientaba a los nuevos, calmaba a clientes molestos, reescribía presentaciones de PowerPoint minutos antes de llamadas importantes con inversionistas, e incluso compraba botanas para la sala de descanso cuando a nadie más se le ocurría. Nadie me lo pedía, pero la oficina se caería a pedazos si yo no lo hiciera. A los hombres del equipo les gustaba tratarme como a la mamá de la oficina, asentimientos educados, algún agradecimiento ocasional, pero nunca el respeto que se daban entre ellos. Yo hablaba en las juntas y me interrumpían, proponía una solución y veía como alguien más la repetía 5 minutos después como si fuera idea suya. Ryan se reía, les daba palmadas en la espalda y celebraba su iniciativa. Ryan Mason, mi jefe, mi decepción. Tenía ese encanto que algunos hombres aprenden a usar. Cabello impecable, dientes blancos y la dosis justa de falsa humildad para engañar a cualquiera de fuera. Para el público era el fundador genio. Para mí, era el hombre que una vez me preguntó cuánto tardaría en embellecer el código, como si yo estuviera maquillándolo y no optimizando infraestructura. Estuve con él desde el día 1, cuando su empresa era solo una idea y un sitio web que apenas cargaba. En ese entonces creí en su visión, en su promesa de crear algo limpio, útil y bueno. Yo ayudé a hacer real esa visión, pero conforme la empresa creció, también creció su ego. En algún punto, me convertí para él en otro par de manos. No una mente, no una socia. Últimamente, ni siquiera fingía preocuparse por la justicia. Los ascensos iban para hombres con los que jugaba golf. Los bonos se repartían en silencio entre sus favoritos. Yo no había tenido un aumento decente en 3 años. Y eso que ahora dirigía 3 proyectos y supervisaba el lado técnico de la demostración de producto más grande en la historia de la empresa. Esa demo se acercaba rápido, en cuestión de días, y cada pieza técnica dependía de mí. Ninguno lo admitiría en voz alta, pero lo sabían, incluido Ryan. Por eso, a pesar de todo, seguí. Aún así, algo en su tono había cambiado, una distancia, desinterés por mis avances, demasiadas reuniones a las que ya no me invitaban. Una vez lo vi susurrando con la jefa de recursos humanos afuera del cuarto de servidores. Se quedaron callados cuando pasé, pero yo no dije nada. Seguí trabajando, seguí sonriendo, seguí perfeccionando el sistema, por si acaso. Porque, en el fondo, yo también estaba preparándome para algo. El ambiente en la oficina había cambiado. Era sutil, como un cambio de presión antes de una tormenta. Y no era la única que lo notaba, pero sí la única a la que parecía importarle. En el último mes, Ryan había empezado a meter una serie de nuevas becarias, chicas recién salidas de la universidad, con pocas credenciales y todavía menos experiencia. Eran amables, sí, pero estaban perdidas. Yo intentaba ayudarlas cuando podía, responder preguntas, corregirles el código, guiarlas en tareas para las que claramente no estaban preparadas. Pero agotaba. Yo no era líder de equipo. Ni siquiera me pagaban por supervisar. Y aún así, de algún modo, se volvió mi responsabilidad. Están aquí para aprender, dijo Ryan con un encogimiento de hombros cuando le mencioné la carga obvia que eso ponía sobre el resto. Están aquí para decorar, pensé, pero no lo dije. Se quedaban cerca de la oficina de Ryan, siempre bien vestidas, siempre ansiosas por impresionarlo. Yo lo veía inclinarse demasiado durante las conversaciones, reírse un poco de más ante chistes torpes, y programar almuerzos de mentoría, que no tenían nada de mentoría. Una mañana encontré a una de ellas intentando acceder a la base de datos de producción con credenciales de administrador que claramente no entendía. Cuando la detuve y le pregunté quién le había dado permiso, dijo que Ryan le había dicho que podía meter mano. Se me revolvió el estómago. No eran solo las becarias. Había algo más en la actitud de Ryan. Se había vuelto más frío conmigo, apenas reconocía mis actualizaciones y actuaba impaciente cuando yo señalaba preocupaciones técnicas críticas. Canceló nuestras reuniones 1 a 1 sin explicación y empezó a pedirle a Brent, uno de los desarrolladores nuevos, que liderará las llamadas del equipo. Brent entendía el sistema apenas por encima, pero aún así, yo seguía haciendo mi trabajo. La presentación a inversionistas estaba a días, y todo dependía de eso.
El código tenía que correr sin fallas. La arquitectura debía aguantar alto tráfico. La demo en vivo necesitaba ser segura, elegante y hermética. Yo era la única que conocía todas sus piezas, la construí, la mantuve, la protegí. Cada noche de esa semana me quedé hasta tarde en el cuarto de servidores. Revisé scripts de despliegue 3 veces, armé secuencias de respaldo, corrí filesafes. No iba a permitir que los inversionistas vieran una sola grieta. Pero incluso mientras trabajaba, no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, como si estuviera arreglando una casa cuyas llaves ya se estuvieran entregando en silencio a otra persona. El jueves por la noche, escuché a Ryan riéndose en su oficina con la directora de RH y un miembro del consejo. La puerta estaba lo bastante entreabierta para oír fragmentos. Ya lleva demasiado tiempo aquí. La gente así deja de ser flexible. ¿No hará un escándalo? Es demasiado profesional. Se lo va a tragar y se va a ir. Me quedé congelada en el pasillo. Por un momento pensé que hablaban de alguien más, pero sabía la verdad. Volví a mi escritorio. Mis manos se movían sobre el teclado como en automático. Abrí el backend del sistema, donde se enrutan los datos de la presentación. Y abrí otro archivo, uno que no tocaba desde hacía meses, el de esas líneas de código silenciosas y simples que podían cambiarlo todo si se activaban. No hice nada todavía. Solo lo miré. Yo no era tonta. No era imprudente. Pero estaba lista. El lunes siguiente, Ryan por fin apareció en la sala de desarrollo. Era raro que se asomara al lado técnico de la oficina, prefería salas de juntas con paredes de vidrio y reuniones cómodas con inversionistas. Pero esa mañana entró como un hombre revisando su propiedad. Yo estaba en mi esquina habitual, con audífonos, el código del entorno de demo abierto frente a mí. Acababa de terminar el último repaso de seguridad del flujo de presentación y mi lista de tareas de la semana estaba casi completa. La demo estaba estable, impresionante, todo lo que él había pedido. Ryan tocó el escritorio para llamar mi atención y me hizo señas para que me quitara los audífonos. Hola, dijo con ese tono casual forzado que usaba cuando quería algo. ¿Cómo va la demo? Lista para pruebas. Corrí simulaciones el fin de semana y los protocolos de respaldo están en su lugar. Las interacciones en vivo son estables. La interfaz quedó refinada. Él asintió, con los labios temblándole como si intentara mostrar aprecio y se le olvidara cómo. Bien. Los inversionistas vienen en 2 días. Solo asegúrate de que todo se vea limpio. No te pongas demasiado técnica en tus explicaciones si alguien pregunta. Manténlo simple. Me detuve. Yo no voy a hablar en la presentación. Sus ojos se apartaron medio segundo. Cierto. Claro. Brent hará el recorrido. Por supuesto, Brent, el niño dorado de sonrisa confiada y la mitad de la experiencia necesaria. Ryan había decidido semanas atrás que él sería la nueva cara del departamento técnico. Yo era solo el motor detrás del telón, invisible, reemplazable. Aún así, asentí. Entendido. Ryan me miró un momento más. Se notaba que quería decir algo. Apretó la mandíbula, luego se relajó. Se dio la vuelta y se fue. Para el martes por la tarde, yo ya sabía que algo andaba mal. RH estuvo inusualmente ocupada todo el día. Vi reuniones a puerta cerrada. Vi miradas hacia mí que se cortaban en cuanto levantaba la vista. A las 4:30 recibí un correo de RH. Asunto, solicitud de reunión hoy 5 de la tarde, sin detalles, sin agenda. Solo una invitación fría en el calendario. Lo supe. Respiré, guardé mis archivos, cerré mis pestañas y caminé hacia la sala de conferencias. Ryan ya estaba ahí, sentado junto a la directora de RH, una mujer con la que quizá había hablado 3 veces en 10 años. Ninguno se veía cómodo. Yo no me senté. Me quedé de pie, esperando. Ryan se aclaró la garganta. Vamos directo al punto. La empresa se está reestructurando. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles sobre roles a largo plazo y la dirección del departamento. Con efecto inmediato, tu puesto queda terminado. Era un guión, cada palabra. Lo miré. No hablé. Solo lo vi retorcerse en su silla elegante, evitando mis ojos. Agradecemos tus años de servicio, añadió la directora de RH. Recibirás un paquete de liquidación. Aquí está el papeleo por si quieres revisarlo. Sin aviso, sin gracias, sin reconocer el trabajo, las horas, la vida que yo había dejado ahí. Asentí una vez. Entendido. Ryan se movió incómodo. Sé que esto es inesperado, pero confiamos en que te irás en silencio y con profesionalismo, como siempre. Lo miré con calma. Por supuesto. Tomé la laptop de la empresa, la puse con cuidado sobre la mesa y la deslicé hacia él. Todo está ahí, la demo, el backend, todo funcionando. Él asintió, aliviado. Gracias. Eso es, gracias.
Sonreí entonces. Apenas. De esas sonrisas que ponen nerviosos a hombres como Ryan. Espero que a los inversionistas les guste la presentación, dije. Luego miré a RH. ¿Me van a escoltar para salir? Ella dudó. Sí, solo por precaución. Asentí de nuevo, educada como siempre. Vamos entonces. El recorrido por la oficina fue silencioso. Nadie levantó la vista. Nadie dijo una palabra. Afuera de las puertas de vidrio, el elevador se abrió. Entré. Las puertas se cerraron. 10 minutos. Eso era lo que tardaría el sistema en detectar el traspaso del dispositivo. Y entonces el código se activaría. Punto. El elevador zumbó mientras bajaba. Yo miraba cómo los números de los pisos parpadeaban hacia abajo. Mi cara estaba tranquila, pero mi corazón caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No por miedo, por anticipación. Salí a la calle, me apreté el abrigo y caminé unas cuadras antes de detenerme en una cafetería tranquila en la esquina. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Mi teléfono quedó boca abajo sobre la mesa. No lo toqué. Todavía no. En algún lugar, 5 pisos arriba, el código estaba despertando. 10 minutos. Eso era todo lo que necesitaba, un disparador simple. Que mi acceso de administradora quedara revocado y que la laptop se conectara al servidor con otro usuario. Ryan no tenía idea de que yo había creado esa lógica como una especie de amarre digital. Si lo rompían, jalaba un hilo enterrado profundamente en la infraestructura. En su momento, yo no planeaba venganza, protegía mi trabajo. La forma en que él trataba a la gente, las decisiones a puerta cerrada, me ponían nerviosa. Así que escribí ese código de contingencia durante un fin de semana largo, sin intención de usarlo nunca. Pero hoy por fin cumpliría su propósito. A las 5:47 de la tarde, las luces del café parpadearon. Coincidencia, por supuesto, pero me hizo sonreír. Volteé el teléfono. La primera alerta llegó segundos después, alerta del sistema. Fallo en verificación de integridad. Activos internos bloqueados. Luego otra, servidor de demo, bucle de autorización de credenciales detectado. Y luego un mensaje de Owen, uno de los ingenieros junior que todavía me respetaba. Oye, algo anda mal con el backend. El sistema no reconoce el login de Brent y ahora no podemos acceder a los scripts de la demo. ¿Hiciste alguna actualización antes de irte? Escribí una respuesta tranquila, no hubo actualizaciones. Quizá quieras preguntarle a Ryan. Bebí mi café y miré por la ventana. En Mason Tech, podía imaginar el pánico. Brent estaría sentado en mi escritorio intentando correr un recorrido en un sistema que apenas entendía. Los scripts de la demo se caerían una y otra vez, todos marcando error rojo de acceso. Ryan daría órdenes a gritos, pero nadie sabría qué arreglar porque solo yo conocía la estructura, los filesafes, las interdependencias. Y yo no había saboteado nada, no realmente. No borré datos. No corrompí código. Solo cerré la puerta. Y solo yo tenía la llave. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Ryan. ¿Qué demonios está pasando? Llámame ya. Lo ignoré. Yo no quería lastimar a la empresa, ni a los desarrolladores, ni a las becarias buscando carpetas que no entendían. Pero Ryan ya había elegido. Quería borrarme de la compañía como si yo fuera un error que había que tapar. Entonces que le explicara a los inversionistas por qué toda la arquitectura había quedado muda horas antes de la presentación más importante en la historia de la empresa. Que explicara por qué su nuevo equipo no podía deshacer ni una sola línea de mi trabajo. Apareció un último mensaje. Corto, desesperado. Si estás haciendo esto por despecho, todavía no es tarde para arreglarlo. Podemos hablar. Yo voy a arreglar esto. Habla conmigo. Quería hablar. 10 años. 10 años siendo el pegamento silencioso que mantenía todo unido. 10 años de noches largas, migrañas, trabajar con duelo, con enfermedad, pasar días festivos sola para cumplir sus fechas. Pudo hablar conmigo entonces, pero esperó hasta que yo ya estaba fuera. Dejé el teléfono sobre la mesa, bebí otro sorbo y dejé que el silencio se asentara. Yo no había terminado. Punto. Esa noche no me fui a casa de inmediato. Caminé por la ciudad en silencio, dejando que el ruido de las calles ahogara la tormenta en mi cabeza. No era satisfacción lo que sentía. Era algo más frío, una quietud extraña, como si la parte de mí que había vivido doblándose hacia atrás por años por fin se hubiera apagado. Por la mañana, esperaba que el sistema ya se hubiera estrellado por completo. Pero no. Esa era la genialidad, el código no destruía nada. Solo negaba acceso a los sistemas atados a la presentación. Todo lo demás, correo, calendarios, incluso nómina, seguía intacto. Pero la plataforma de demo estaba sellada. A las 8:13 de la mañana, Owen me llamó.
Dudé, luego contesté. Hola, dijo en voz baja, casi nervioso. No quiero meterme en nada, pero, ¿estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa más de lo que esperaba. Estoy bien, dije. ¿Por qué? Owen suspiró. Porque aquí todo es un desastre. Ryan está perdiendo la cabeza. No les dijo nada a los inversionistas anoche. Estaba seguro de que Brent lo arreglaría. Sonreí para mí. ¿Y la demo? Está en modo solo lectura. Podemos abrir el tablero principal, pero cualquier acción truena al instante. Los archivos están ahí, pero nadie puede hacer nada con ellos. Ryan intentó contratar a un técnico freelance anoche, pero nada funcionó. Está en pánico. Debería estarlo. Owen hizo una pausa. Mira, sé que no rompiste el sistema. Solo construiste algo demasiado complejo para que cualquiera más lo entienda. No me debes una explicación. Solo quería decir, te entiendo. Vi cómo te trataba. Sus palabras se me quedaron. En 10 años, nadie lo había dicho tan claro. Gracias, respondí, suave. Está tratando de engañar a los inversionistas, siguió Owen, diciendo que es un problema de sincronización del servidor, pero no se la están comprando. Uno ya se fue. Otro amenazó con retirar fondos si la demo no funciona para el mediodía. Miré la hora. Eran 9:47. Ryan tenía 2 horas y no tenía idea de contra qué estaba peleando. El bloqueo no era irreversible, pero requería instrucciones específicas de acceso, una frase cifrada que yo había creado meses antes y que nunca guardé en ningún lado. Solo yo la sabía, y yo no estaba de humor para perdonar. A las 10:22, otro mensaje de Ryan, necesito hablar contigo. Lo siento por cómo pasaron las cosas. Vamos a arreglar algo. Palabras vacías. No estaba arrepentido de lo que hizo, estaba arrepentido de que tuviera consecuencias. No respondí. A las 10:38 entró una llamada de un número desconocido. La dejé ir a buzón. Segundos después, reproduje el mensaje. Era Ryan, escucha, te subestimé. Está bien. Mira, esta empresa, todo lo que he construido, se está cayendo. Por favor, si vienes, si desbloqueas el sistema, podemos arreglar esto. Podemos traerte de vuelta. Tendrías un puesto, quizá incluso más que antes. Solo llámame. Casi daba risa. El hombre que me despidió como si yo fuera un detalle ahora me ofrecía más de lo que jamás me dio, porque no tenía otra opción. No borré el mensaje. Tampoco contesté. A las 11, Owen escribió otra vez, los inversionistas se están yendo. Uno llamó a Mason Tech una responsabilidad. Ryan intenta culpar al sistema y a ti, pero creo que todos ven a través de eso. Ahí supe que se había terminado. No solo la demo, la ilusión. Durante años pensé que si trabajaba más duro verían mi valor, que la lealtad significaba algo, que ser silenciosa y confiable terminaría en reconocimiento. Pero nunca lo hizo. Nunca lo iba a hacer. Punto. Por la tarde, la historia ya empezaba a filtrarse. Blogs de tecnología que normalmente repetían propaganda publicaron artículos con titulares vagos pero ominosos, la promesa de Mason Tech golpeada por falla técnica inesperada durante demo. Inversionistas importantes se retiran tras caos en presentación. Uno, especialmente brutal, decía, fuentes aseguran que los sistemas internos de Mason Tech estaban inaccesibles horas antes de un evento clave para inversionistas. ¿Mala gestión interna les costó todo? No pude evitar sentir la ironía. Ryan siempre controlaba la narrativa, siempre tenía la ventaja. Pero ahora, su silencio gritaba más fuerte que cualquier intento de control de daños. Las grietas estaban a la vista y el mundo miraba. Esa noche, cerca de las 7 de la tarde, recibí un mensaje de un hombre que no reconocía, una mujer llamada Dana. Trabajé en Mason Tech. Me fui hace 2 años. Oí lo que pasó hoy y solo quería decir, bien por ti, punto. Ese mensaje tan simple me abrió algo por dentro. Dana estaba en marketing, la recordaba vagamente. Había desaparecido en silencio tras lo que Ryan llamó problemas de desempeño. Ahora me preguntaba si solo había sido otra mujer incómoda, con demasiada integridad y muy poca tolerancia para sus juegos. No fue la única que escribió. Un especialista de QA a la que entrené hace 4 años me mandó una nota de voz agradeciéndome por haber sido la única que la trató como par. Una becaria del verano pasado me escribió, recuerdo lo calmada y amable que eras cuando yo me equivocaba. No me hiciste sentir tonta. Los mensajes eran pequeños, pero juntos construían algo, un coro silencioso recordándome que yo no estaba loca, ni era débil, ni demasiado sensible, que tal vez yo había tenido razón desde el principio al sentirme usada. Esa noche revisé mis notas, no sobre Mason Tech, sino sobre una idea que había empujado a un lado durante años, una plataforma más simple, más limpia, enfocada en la conexión humana real y no en el brillo para convencer inversionistas.
Años atrás incluso había hecho wireframes y los guardé en una carpeta llamada Algún día. Bueno, quizá, algún día, por fin había llegado. A la mañana siguiente, Ryan volvió a llamar. No dejó buzón, solo una llamada perdida, luego otra y otra. A las 11:04 de la mañana, por fin contesté. No quiero pelear, dijo de inmediato. Su voz sonaba ronca, cansada, sin la arrogancia con la que yo ya lo asociaba. Solo escucha. Sí, yo no hablé. Dejé que el silencio cargara el poder. Me equivoqué, dijo. Debí manejarlo diferente. Tú siempre. Mira, lo hemos perdido casi todo. El consejo amenaza con cerrar. Necesito que me ayudes a arreglar esto. Te doy autonomía total. Dime tu puesto, tu salario, circuito, socia, lo que quieras. Ahí estaba, la desesperación disfrazada de generosidad. No quiero tu título, dije, tranquila. Entonces, ¿qué quieres? Hice una pausa. Quiero ver qué haces sin mí. Y colgué. No volvió a llamar. Esa noche, Owen mandó un último mensaje. Sé que no es asunto mío, pero hagas lo que hagas después, me gustaría ser parte. Si necesitas a alguien que todavía crea en construir algo real. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego abrí la carpeta de Algún día y empecé otra vez. Punto. Para finales de semana, la industria ya había tomado nota. Medios de tecnología publicaron análisis detallados del derrumbe de MazonTech. Un memo filtrado a inversionistas reveló cómo falló misteriosamente el sistema de la presentación y cómo el consejo evaluaba cambios de liderazgo. En realidad, eso significaba una cosa: Ryan estaba fuera. Más interesante todavía fueron los mensajes directos que empecé a recibir de nombres desconocidos, ejecutivos, socios de capital de riesgo, incluso periodistas. No solo querían chisme, tenían curiosidad, y algunos querían hablar de negocios. Un nombre destacó: Clareire, cofundadora de FinchWave, un competidor mediano en ascenso que recientemente había lanzado una plataforma simplificada para compartir datos. Ella me escribió personalmente: he seguido tu trabajo por años y me encantaría saber qué estás construyendo ahora y quizá cómo podemos ser parte. Nos reunimos en un restaurante tranquilo 2 días después. Clareire era aguda, directa y refrescantemente honesta. No quería que yo arreglara FinchWave, quería invertir en mí. Leí tu arquitectura original del sistema de MazonTech. Las partes que escribiste tú, no el brillo del PR. Era limpia, elegante, demasiado buena para lo que ellos construyeron alrededor. Sea lo que sea que estés planeando, quiero entrar. Le conté la idea. Quería algo más personal, centrado en usabilidad, privacidad y verdadera autonomía para la gente. No un sistema inflado para diapositivas, sino una plataforma que respetara a las personas detrás de las pantallas. Ella ni parpadeó. Pongo el capital semilla, dijo. Pero quiero ver un pitch, algo real. Fue la primera vez en meses que me sentí despierta. Esa noche, Owen y yo trabajamos en su departamento hasta las 2 de la mañana, sacamos las notas viejas, reorganizamos el flujo del sistema y armamos una interfaz de prototipo limpia. No era llamativa, pero era real, funcional, clara. La llamamos Rootline, una referencia al origen, a construir algo honesto desde la base. 3 días después se la presentamos a Clare, y sin saberlo, a 3 inversionistas que originalmente habían respaldado a MazonTech. Escucharon. Owen hizo el recorrido. Yo me enfoqué en visión, escala e implementación. Fue calmado, profesional, sin teatro. Cuando terminé, uno de los inversionistas se recargó y dijo: esto es lo que creímos que íbamos a obtener con MazonTech. Clareire sonrió: esto es lo que tendrán ahora, sin el ego. Para finales de semana, 2 de los inversionistas que se habían levantado de la demo fallida de Ryan firmaron cartas de intención tempranas con nosotros. Y así, el mismo tipo de sala que antes me descartó se convirtió en el lugar donde yo me mantuve firme. No como una trabajadora silenciosa detrás del éxito ajeno, sino como la mujer al frente del cuarto, hablando claro, siendo escuchada. No presumí. No mencioné a MazonTech ni una vez. Pero yo sabía que Ryan se habría enterado. La industria habla rápido. En público, MazonTech quedó en silencio. Sus redes no se movieron. Su sitio web todavía listaba a Brent como ingeniero líder, pero yo conocía la verdad detrás de los títulos. El hombre que se burló de mi diligencia silenciosa ahora era un fantasma en la empresa que creyó controlar. Y yo estaba construyendo algo que no necesitaba robar para sobrevivir. El desarrollo de Rootline avanzó rápido, demasiado rápido a veces. Tras años escondiéndome detrás de la ejecución silenciosa, tuve que acostumbrarme a ser la persona a la que otros buscan para tomar decisiones. No solo para arreglar bugs o parches, sino para liderar. Al principio, yo explicaba de más, me cuestionaba, caía en el hábito viejo de disculparme antes de dar una sugerencia, pero Owen no me dejaba encogerme.
No tienes que sobrejustificar lo que ya sabes, me dijo una noche revisando la lógica de onboarding. Tú me enseñaste la mitad de esto. No te disculpes por construir algo más inteligente. No había halago, solo honestidad tranquila. Por eso pegó. Owen y yo encontramos un ritmo, complementario sin dependencia. Yo me encargaba de infraestructura, lógica de backend e integridad. Él construía un diseño limpio e intuitivo de cara al usuario y escribía documentación como alguien a quien de verdad le importa que la gente entienda. Rootline no era una red social. No era una herramienta de networking, para hacks de crecimiento ni jerga corporativa. Era para equipos comunitarios, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, gente sin departamentos de TI ni presupuestos de PR. Ofrecía herramientas de colaboración sencillas y cifradas, y una interfaz de compartir archivos que no vendía datos al mejor postor. No necesitábamos reinventar la rueda, solo dejar de cubrirla de brillantina y llamarla cohete. Una tarde, mientras dibujábamos flujos de usuario en un pizarrón compartido, Owen preguntó en voz baja, ¿alguna vez piensas que habría pasado si le hubieras dicho que sí a Ryan? Me quedé quieta, plumón en mano. Probablemente sería circuito de una empresa que todavía me trataría como asistente, dije. Owen sonrió un poco. Buena respuesta. Luego, ¿te arrepientes de quedarte tanto tiempo? Se encogió de hombros. Aprendí mucho, sobre todo de ti. Pero sí, debí irme la primera vez que lo vi adjudicarse tu trabajo. Fue la primera vez que cualquiera de los dos reconoció la profundidad de lo que vivimos. Había algo sanador en decirlo en voz alta, sin rabia, sin amargura, solo la verdad, por fin, sin miedo a consecuencias. Esa noche, después de horas construyendo, pedimos comida para llevar y nos quedamos hasta tarde, viendo a los primeros usuarios interactuar con la versión demo de Rootline. Una pequeña ONG de Portland la usó para organizar una recaudación digital en 2 horas tras registrarse. Una biblioteca comunitaria de Michigan subió un boletín con nuestra herramienta de formato y dejó un comentario. Llevamos años buscando algo así. No era atracción masiva, pero era real. Y era nuestro. Cuando se leyó el último mensaje y se hizo el último commit de la noche, Owen se quedó en la puerta. ¿Sabes? Si algún día quieres construir algo más que software conmigo, no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Yo no respondí. Todavía no, mi corazón seguía entre el cansancio y la recuperación. Pero no cerré la puerta tampoco. Empecemos por construir esto, dije, señalando la pantalla donde el nombre de Rootline parpadeaba con confianza limpia y silenciosa. Me parece justo, respondió, y sonrió de una forma que no me pedía nada, pero lo decía todo. Punto. 3 meses después, Rootline seguía siendo pequeña, pero estable, limpia, real. La semana anterior habíamos registrado nuestra organización número 100. Una red de apoyo mutuo en una zona rural de Pensilvania nos escribió para agradecer que construyéramos algo que no trata a las personas como datos. Eso significaba más para mí que cualquier premio o contrato vistoso. Owen y yo caímos en un ritmo que no necesitaba etiquetas. Trabajábamos duro. Discutíamos márgenes de diseño. Cenábamos tarde en la misma oficina donde diseñamos el primer prototipo. Había calidez ahora, entendimiento tranquilo y, quizá, algo más. Pero ninguno se apresuró. Esto lo construimos sobre confianza, no había razón para correr el resto. Un lunes por la mañana abrí mi correo y vi un artículo reenviado por Clare con el asunto, quizá quieras ver esto. Abrí el enlace, MasonTech enfrenta nuevo conflicto interno mientras ingeniero senior renuncia, citando cultura hostil y mala conducta del CEO. Me quedé helada. La nota describía una historia familiar. Un ingeniero nuevo, esta vez un hombre, renunció tras señalar robo intelectual y manipulación dentro del equipo. Al parecer, el CEO temporal que trajeron para reemplazar a Ryan no duró mucho. El consejo volvió a reordenar todo, desesperado por salvar lo poco que quedaba de reputación. Estaban a la deriva. Lo que sentí no fue satisfacción, fue claridad. No había sido yo. No era mi edad, ni mi tono, ni mi supuesta incapacidad de adaptarme a la cultura. Era la cultura misma, podrida desde el centro, devorando a cualquiera que no encajara en ese molde estrecho de obediencia y silencio. La narrativa que antes temía, quizá yo no era suficiente, por fin estaba muerta. Owen miró por encima de mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, de verdad. Porque por primera vez lo vi desde fuera, toda la máquina a la que me aferré, buscando un lugar, se estaba desmoronando sola. Sin sabotaje, sin escándalo, solo mala dirección repitiéndose hasta que ya no quedaba a quien culpar. Cerré la pestaña. Tengo que volver a la actualización del API, dije con una pequeña sonrisa. El grupo educativo de Vermont quiere un módulo nuevo antes de la próxima semana. Va, dijo Owen. Luego, tras una pausa, ¿quieres que yo lleve las notas de UX para ellos? Lo miré, firme, amable, capaz. Me gustaría,
dije. Y fue eso. Sin discurso de victoria, sin confrontación final con Ryan. Solo un escritorio limpio, un sistema funcionando y la alegría silenciosa de construir algo que no lastimara a nadie en el proceso. Todavía guardaba mis archivos archivados, mi gafete viejo de Mason Tech, las notas adhesivas descoloridas de las noches largas que trabajé sola. Pero las conservaba como recordatorios, no como heridas, recordatorios de que sobreviví, de que construí, de que importé. No porque alguien me diera un título, sino porque nunca dejé de creer que podía hacerlo sin ellos. La verdadera venganza no fue el caos, ni la demo bloqueada, ni los titulares. Fue la paz. Fue saber que me fui y aún así construí algo mejor. Y, al final, eso fue más que suficiente.